Bienvenidos a un nuevo capítulo de cómo se rodó de Topos y Sapos. Y hoy tenemos nuevamente una invitada muy especial, Carolina Revelo. Bienvenida. Hola Betico, hola Fabio, muchísimas gracias. Pues ustedes que siguen pensándome en el equipo y pues muy bien, aquí estamos para conversar, para contar y bueno, aquí estoy Gracias a ti por acompañarnos, Caro. con todo cariño. Carito, de pronto para los que todavía pues, no te conocen, que nos cuentes un O que poquito se olvidaron. de qué haces, en qué te mueves para que la Bueno, gente te referencie. vale, listo. Yo soy Carolina Revelo Rodríguez, soy comunicadora social, periodista de profesión. Como dice Beto, me he movido en el campo audiovisual, en la producción y en la realización desde hace varios años ya y digamos que como que en ese movimiento salté a ser parte del proyecto de Topos y Sapos, entonces ahí hicimos ese vínculo y ese trabajo bonito hasta el momento en el que yo estuve y hoy me dedico pues a la docencia universitaria, también en comunicación y a trabajar el yo creativo pues también desde el audiovisual en los tiempos que se puedan y nada, bueno, esa soy yo. Vale, estamos, como te acordarás, Carito, revisando un poco ese Facebook, que es como esa línea de tiempo que nos marcó un montón Ajá. de cositas, ¿no? Entonces tenemos todos los agradecimientos por el teaser que tú produjiste, pues, ¿no? En esa época tú eras nuestra productora líder Ah, cierto. y ahí se tocó todo un montón de puertas, ¿no? Me acuerdo que Fabio y tú estuvieron. Sí, 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 y con Fabio. Ujú. Sí, también nos acompañó, pues en esa parte estaba Yasmín. Estuvimos con Ah, Yasmín, también. ajá. ¿Y cómo fue? Eh, Dice, no, Lisette todavía no llegaba. no, No, fue después, Liz llegó Lisette después. llegó, a Lisette la conocimos ya en el teaser. Ujú. Y ella entró Ajá. en el teaser como parte del equipo de fotografía. Más adelante fue que ya se unió en producción. Este fue el sapo que Fabio se robó. Nos dieron ahí, ¿no? Uy, el sapo. El sapo. No, ese ¿qué fue? Yo me lo conseguí en la Universidad de Nariño, pero lastimosamente no se pudo encontrar uno. Ese era para disección, bueno, que utilizaban ahí en la universidad. Ah, Ujú. esto fue cuando se grabó también. ¿Recuerdas eso, Caro? Que Sí, Mario estaba como buscando el personaje, salieron a darse una vuelta. Yo no pude estar ese día, pero algo me sí, contaste sí me acuerdo. que fue como algo bonito entre ellos dos, ¿cierto? Entre los Sí, dos personajes que están ahí. porque Mario se acercó y empezó a cantar con ellos. Ujú. Ajá, con estos personajes tan emblemáticos pues en Pasto, ¿no? Ajá, Tú Y que ahí los afuera de la conoces, iglesia de San Juan. ¿Cómo? bien correcto. interesante porque tú los conoces a ellos, ¿no? Que son unos personas, para el que no es de Pasto, Ah, de pronto sí. no los Son dos identifica, pero personas, sí, son dos personas invidentes. Mesías, que es el señor que está con gorrita verde, y el otro, no recuerdo cómo se llama, y ellos juntos, digamos, cantan y pues piden moneditas, ¿no? Entonces, en ese tiempo se ubicaban afuera de la iglesia de San Juan. Y cuando estábamos haciéndole un seguimiento de personaje a Mario, como para ver cómo caminaba, digamos, cómo estaba en la escena pues de la ciudad, a él le pareció muy, muy curioso y se puso a cantar con ellos el aguacate. ujú. Entonces fue muy, muy chévere y aprovechamos como ese espacio también como para compartir, ¿no? Y para contar sobre la peli, incluso él hablaba con ellos. Entonces también fue como un momento chévere y como anecdótico de todo lo que sucede alrededor, ¿no? De la película. Ah, esto fue el tour de medios, ¿no? Que se hizo cuando se trabajaron las camisetas en la que también se ponían como los sponsors, ¿no? Ajá, parecíamos listas de... Sí, ese fue como, bueno, lo que dices tú, como un tour de medios. Estuvimos, Sí. pues teníamos un apoyo, entre comillas, de ciertas empresas que después algunas se dispersaron.
Esto fue, se estaban haciendo pruebas, ¿no? Se estaban Sí. haciendo pruebas, entonces ahí vuelve Mario. Ahí es justamente afuera del banco. Ajá. Ay, Ese es el Beto estaba consejo. allí, sí. Ajá. El Sí, consejo, sí. el consejo. Ahí había Ujú. llegado, porque ellos llegaron antes, ¿te acuerdas, Carito? Sí, Llegaron. y seguíamos a la par en Tour de Medios. Ajá. En CNC, lo anterior fue en Caracol con la W Radio. Ajá. Esto fue en Voces de Nuestra Voces de Gente, nuestra sí. gente. Sí, igual la prensa siempre como muy atenta, ¿no? Y como muy receptiva. Esto fue con el programa de María Fernanda Chávez, ajá, el CNC. de el programa Magazine TV. Esto es cuando Ilonka, que es- sí, prueba de cámaras y entrenamiento actoral, sí, señores. Ay, qué chévere. El motecito, sí, ahí está todo. Míralo, todo Kevin, el qué COVID. grande que está ahí, ¿te acuerdas? Uy, Kevin. Porque en el Claro, primer teaser, eso fue en el 2016 y en el teaser fue el sí. 2014, el Sardino se creció Era un bastante. niño, claro. Vea a nuestro amigo aliado número uno, Claro, Sí, Eric, Eric. que nos prestó su casa, ¿no? El restaurante, la el estancia. restaurante La La Estancia. estancia. Ay, aquí qué bella esa imagen. Qué lindos actores, qué chévere. Muy bien. Esa vieja se creció mucho. Sí, pero bueno, finalmente ya creo que no, digamos, como se creció mucho, ya no, se estiró, ya no podía ser parte, ¿cierto? Sí, sí, es que Tocó no. cambiar de personaje, claro. Es que cambia mucho la voz. Nos pasó incluso Con con Jair. Con Jair, Jair. Ujú. que en un momento ya no. O sea, al final de la peli tuvimos que hacer unas retomas de voz y 2 meses Ya. después de la película ya tenía otra voz. Ya Pucha, tenía sí. gallos, ya no sé qué, y la voz cambia, es otra cosa. Y hace Ujú. poco también estuvimos por estos medios charlando con Jair y no, pues el Sardino ya es más No, alto que ya, yo, qué triste. ya es un adolescente, un adolescente. Y Total. Chicho. Chicho. Qué bien. Qué buen material, ¿no? sí, Sí, Esa foto me parece genial, Betico, regrésate, porque esta foto nos la regaló Mario Mario. Jurado sí. y cuando yo la vi me pareció, no, 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 lo más apropiado, certero, ¿no? Como bienvenidos a Quiligud y me pareció genial y él nos la regaló. Miren todas las interacciones, cuántas veces se compartió porque es genial. Él la hizo esa foto, esa es autoría de, de, Mario. de Mario Jurado. Entonces, fue muy chévere Sí, sí. digamos, ese momento. Y Bueno, aquí aquí viene el famoso BAM. de junio del 2016, Nos a ver, pusimos en modo BAM. Lo que pasa es que primero fueron los talleres de actuación Después, no sé. y como a la semana o a los 15 días nosotros viajamos para el BAM sí, El ¿no? Bogotá ajá, Audiovisual Market. Digamos, sí, sí, ese espacio, pues como con el proyecto se presentó a la convocatoria para poder tener encuentros uno a uno con productores, con empresas cinematográficas nacionales, internacionales, buscar aliados, ¿no es cierto? Y fue un proceso de sí. aprendizaje bien lindo, en el que, digamos, estábamos allí como con como con los Estamos jóvenes projects, con ahí. los proyectos, como ahora. Ah, Entonces fue una Vean, experiencia bastante alta, de un alto nivel, digámoslo así, ¿no? sí, sí, En el medio cinematográfico y audiovisual, porque también era sí, como es comprendernos esa rueda de negocios, de cómo se mueve la industria, de qué
contactos, de qué gestiones se deben hacer, cómo se debe defender un proyecto, ¿no? También digamos, para que se pueda también tener la oportunidad de una coproducción. Sí, es que otras cosas que también además se tenía como, depende del espacio que había, se tenía como un pitch pequeño o una presentación del proyecto Sí, y a veces era un poco más extenso, unos 10, 20 minutos y claro. con otras personas eran 2 o 3 minutos a ver si les interesaba No, y y de ese acuerdo a equipo eso seguimos charlando. ajá, y los tres que estuvimos ahí, pues Beto, Fabio y mi persona, digamos, tuvimos la oportunidad como de distribuirnos ciertas actividades dentro del BAM porque eran muchas. Entonces Ujú. Beto tenía encuentros uno a uno con los hablantes en inglés. Fabio iba a los desayunos de ruedas de trabajo, yo fui a la cena en la noche, estábamos presentes como en, ¿no? En los conversatorios y como, ¿no? Como en la lógica y en la dinámica que implica sentarse a conversar y a vender y a ofrecer y a defender el proyecto. Entonces, son espacios también que le otorgaron o le han otorgado al proyecto de Topos y Sapos pues una vida o una hoja de vida pues muy grande, ¿no? O Sí, sea, Ahí ahí cabe, hemos encontrado el camino. es que aparte ahí de eso Fabio, no nosotros es que, no es teníamos, que, dale. ¿ah? Aparte, digamos, había como un reconocimiento ya del proyecto, sí, ya habíamos hecho un teaser, además de que en el 2014 se ganó en Cinefilia por el guión que tuvo Beto y bueno, que se envió pues a De Medellín. Halifax, en Canadá. Y también en el 2015 Beto viajó para Canadá, que fue como una rueda de negocios muy interesante, muy bonita y pues me En imagino una Halifax, gran sí. experiencia, ajá. Esa época fue como del circuito de los mercados y de los, digamos, las ruedas de negocios con el Sí. proyecto. Y eso también permitió tener más experiencia, replantear cosas, fortalecer otras. Entonces, esto fue bien chévere para el proyecto. Ahí, Fabio, no es que estábamos jóvenes, sino que parece que te has envejecido, hermano. No, yo sí me he ¿Qué pasa? envejecido. Ve esa foto, Claro. no, el Ay, antes y el después, ve, mira. mira, blanco estoy yo. Blanco, ¿verdad? Además me Sí, más usurpaste peludo. mi protagonismo de hablar inglés y me robaste Pues una... fue en una parte nada más. Bueno, les comento. Bueno. Beto, bueno, había unas organizaciones de unos desayunos para ruedas de negocios y Beto me dijo, tienes que ir a esto. Listo, pues yo voy. Y me encontré en la mesa de ruedas de negocios, estaban gente como bastante, con mucha experiencia, ¿sí? Y incluida estaba Claudia Triana, quien es La eh, directora de la Proimagen. directora, en ese momento creo que era subdirectora o directora de Proimagen, no recuerdo muy bien. De Proimagen. Ajá, Ajá. bueno, comenzamos a charlar, a presentarnos y bueno, era un desayuno de trabajo pues a picar y nos dijeron que pues que nuestro proyecto, o pues que cada quien presente su proyecto pero en inglés. Había un italiano, Picar en inglés, entonces. sí, había un italiano, Un había... italiano, un pastuso y un... No, perdón, pues, Ese es solo habían dos cuento, hombre. personas del exterior nada más. Y realmente dije, Eso no, pues, suena a chiste pastuso. Había una vez un italiano. a mí me pareció una tontera presentar en inglés, pero me temblaban las piernas. Y nunca ensayamos, nunca hubo algo. Y mi inglés es buenísimo, es muy Poquito, poquito. bajo. Y bueno, yo presenté el proyecto y hasta cierta parte que ya no pude continuar y yo dije, hasta aquí mi inglés. Y se totearon de la risa. Y el italiano y las otras dos personas que estaban ahí, que no eran, pues se volteaban a mirar que qué pasó, no entendieron. Y había un bogotano que estaba al lado mío, muy buena gente, dijo, no, yo te ayudo con el inglés y bueno, pues ya se presentó. Pero por eso, Claudia Triana nos tiene presente en el proyecto. Nos recuerda mucho porque el año pasado nosotros estuvimos en Pitch
Y hoy también estuvimos en el van y le comenté, pues, que si se acordaba de mí, que yo era el pastuso, que teníamos como ese sueño de grabar la película sobre el robo al banco y que ya la teníamos. Ah, me dijo, claro, sí. Y le regalé un billete que nosotros tenemos una presentación con el logo de Topos y Sapos y los números telefónicos y préstamelo, me dijo. Yo los tengo muy presentes a ustedes y pues ella conoce la región y le gusta mucho y el proyecto, el teaser que nosotros teníamos en ese momento le encantó. Y ya teníamos otro teaser cuando ya estamos en el 2019 en el van y le gustó muchísimo y nos deseó pues muchos éxitos Vea, para Gloria. poderlo terminar. Uh-huh. Nos Bien. usaba, ¿no? Estaba chévere. Sí, ese fue un Ahí encuentro está, muy chévere. Ese. por ahí pasaste. Sí, Ah, ahí hablando con los amigos, eh, Con el eh, español. eh, el español, que él es de Portocava, ahora trabaja en Portocava, que es una productora española muy importante. Y el otro era ay, ¿de dónde era? Chileno, me parece. No me acuerdo, pero bueno, Argentino. allí hicimos contactos interesantes también y bueno, de eso se tratan estos circuitos, ¿no? sí, Uh-huh. es que yo, sí, fue como eso, ¿no? A Eso. nadar, a nadar. Aprender a nadar nadando sin flotador. ¿Cierto? Sí, Y también como, sí, y para eso es, o sea, yo creo que todos en algún momento hemos tenido que hacer camino y sobre todo si estamos como en las regiones un poco más apartadas del centro del país, en donde quizás estas experiencias se ven de otra manera. Digamos que acá con el Festival Internacional de Cine de Pasto se puede ya como mirar ese circuito, ¿no? De rueda de negocios, de pitch, de presentación de proyectos, pero digamos este otro circuito tiene como otro alcance, otro nivel porque pues es ¿no? internacional y también la forma en cómo se mueven los aliados. Entonces para mí es un espacio muy, muy, muy valioso y que digamos lo aprovechamos y que de allí salieron muchas reestructuras también del proyecto. sí, totalmente. Ujú. Sí, aprendimos muchas cosas y Ujú. nos pusimos sí, a cambiar cosas, a hacer más gráficos, ¿no? Con la gente hicimos una Eso, serie, ¿no? Justamente como para, buscando eso, probando, Sí. ¿no? Porque no teníamos ni idea, pero como buscando ser más gráficos sobre todo enfocado a los empresarios en Nariño, ¿no? Eh, exacto, digamos que después del BAM nos enfocamos en eso también, como no, a explicarles, a tratar de manejar un lenguaje ya más desde los negocios y desde lo que implica la ley de cine, de lo que implica, ¿no? Toda la parte tributaria, ¿se acuerdan cuando hacíamos como esas piezas comunicativas muy explicativas para decirle al señor empresario, mire, o sea, si usted invierte en cine, estos son los beneficios, ¿no? ujú. Pon el audio, que ese es muy bueno, es cortico. A ver. La imagen de... ¿Me imaginan a mí siendo la imagen de Gaseosas La Chicharra? Está. ¿Me imaginan a mí siendo... Sí. Eh, Muchas piezas comunicativas se han trabajado, ¿no? sí, ahí sí hicimos de todo. A ver. Bien. Eso fueron como 6 capítulos, solo eso. Y me acuerdo que Sí, ustedes sí. se iban con ese material a tocar la puerta de todos los... Con este material íbamos con piezas gráficas, hicimos botones, hicimos rueda de, o sea, digamos, si hay algo que de Topos y Sapos ha tenido, digamos, en medio de su circuito de producción local, por, digámoslo así, local y regional, es eso, que todos nos conocen, todos conocen el proyecto, saben de qué se trata.
toca fibras. Entonces yo creo que, digamos, ya lo que le falta al proyecto es muy mínimo y yo sé que cuando ya sea el momento de ponerlo en la pantalla, pues va a ser otra cosa también, ¿no? Porque ya es decirles a la gente, miren, lo hicimos, aquí está y bueno, gracias por su apoyo y al que no, pues bueno, vea que sí se puede. Claro, claro, es que era también Sí, eso un poco, ¿no? Yo sí estoy muy agradecido y yo creo que todos con un montón de empresas en Pasto, Sí, pero muchos también todos no, creían, sí, exacto, sí, pero otros todos no se creían, pero suman, otros como, no como comprendían tal vez desde su modelo de negocio, digamos, como eh, tal. no, bueno, un montón de ah, cosas, no tienen experiencia No es seguro, que no, y pero no es que no quisieran apoyar, sino que tal vez no, sí, o sea, su interés sí era y apasionados por la historia, por el equipo, por todo, pero digamos desde su modelo de negocio quizás no era viable, no sé, pero hay otros en los que sí, entonces, bueno, sí, mucha gratitud como con los empresarios y las pequeñas empresas también, ¿no? y la gente, O a título personal incluso. en este punto estábamos como en el punto de personas de la región como Juancho Cano, que es el líder de Bambarabanda, habían Claudia periodistas también, Ortega, sí, Claudia Ortega, gente espontánea, ¿no? Que por ahí aparecían eh, y se tocaban una canción y queremos ver la película y tal, que también eso nos montamos como en esa estrategia muy local de llegar Ujú, a los empresarios, ¿no? Pero, y tocamos todas las puertas que se podían haber tocado, eso sí es verdad, no sí, quedó faltando una, sí. yo creo. sí, 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 sí. No, eso fue un trabajo bastante juicioso que se hizo durante casi 3 años y medio. Mm, Y antes de, pues eso, ¿no? Carolina que también estuvo también. Primero que Carolina estuvo a cargo, pues. Después que ya nos sí, conectamos y en algunas íbamos los dos, en otras nos repartíamos. Y sí. siempre hubo como colaboración también con los medios que estaban como apoyando en ese sentido, de dar a conocer la película, de dar a conocer lo de la ley del cine para que precisamente estas empresas puedan como tratar con su contador o con su revisor fiscal, como buscar un medio para poder apoyarnos. Pero lo que yo noté al final que entró Claudia, la otra productora, nuestra otra productora, Claudia Guerrero, fue que el empresario nariñense no tiene una cultura como de ahorros precisamente en la parte para apoyos culturales de pronto son muy bajitos y no tiene como ese ahorro precisamente para lo de la ley del cine. Ujú, Ujú. sí, Sí, pero porque de algún modo también desde nuestro trabajo se empezó a hacer pedagogía respecto a eso, y Correcto, era aprender haciendo, ujú, sí. sí, sí. Hay otra ronda de medios que con Lucy Saldaña. también los periodistas, casi todos nos abrieron las puertas, ¿no? Claro, con la Sí, canción tuya, Carito, y de Fabio, pues sí, nos ellos son muy abrieron. queridos. Ujú. La prensa siempre ha sido aliada, ¿no? E interesada como en contar los proyectos culturales, ¿no? Creativos. Sí, Entonces son un puente bastante importante también. yo Sí, creo que por ese proceso como tan intensivo que tuvimos durante esos años es la expectativa que la gente tiene, ¿sí? Eso, así es. ahí es que nos tengan paciencia un poquito más. Sí, es que finalmente, miren, chicos, yo lo que les he dicho cuando a mí me preguntan, ¿y qué pasó con la película? ¿Y qué pasó con la película? O sea, cada proyecto tiene su ritmo, cada proyecto tiene su forma de financiarse. No todos tienen modelos de producción iguales, no todos los proyectos valen lo mismo. Los
proyectos se reinventan nuevamente en el camino, suceden cosas, a veces hay que eso, replantearse, ¿no? Tener esos momentos como de pausa y para decir, bueno, a ver por dónde vamos y sobre todo con un proyecto, digamos, lo voy a decir entre comillas, pero con el mejor sentido de la palabra, ambicioso, eh, eh, desde lo cinematográfico, porque en su momento, claro, el boom era de la primera película pastusa, de algún modo, y también, digamos que desde la expectativa que nosotros teníamos o tenemos, pues con el proyecto también, es como que tal vez las personas dicen, pero ¿por qué otros proyectos salen tan rápido y por qué se ha demorado este? Es porque justamente cada proyecto tiene su impronta, cada proyecto tiene su ritmo, no es fácil hacer cine, o sea, no es fácil y tiene sus modelos y sus lógicas, algunas historias tienen su grado de complicación más que otras, a lo mejor, ¿no? Entonces, o desde cómo se ha concebido el proyecto, entonces no significa que por eso el proyecto, digamos, sea débil, ¿no? Sino que tiene eso, tiene su ritmo y entonces por eso Beto habla de la paciencia, ¿no? Y yo creo que finalmente el proyecto no, siempre ha estado, nunca se ha muerto y se sigue trabajando. Ahí también me parece clave que, digamos, al no estar financiados, al no tener un presupuesto, mm, y querer hacer las cosas nos llevaban por unos caminos, porque todo esto nadie nos lo financiaba. Normalmente los proyectos se financian pues hasta una parte y luego tienes el fondo cinematográfico por lo Sí, general es lo ideal y de ahí desarrollas, contratas, haces tal. Nosotros no hemos hecho nada en orden, pero lo hemos hecho, ¿sí? O sea, hemos sí, luchado contra ese no exacto. tener, digamos, desde un principio sabíamos cómo era nuestro proyecto, ¿cierto? Como afincado Sí, a un público de provincia, digamos, de alguna manera. sí, Queremos llegarle a nuestra gente y eso estaba planteado desde un inicio, ¿no, Carito? Y ojalá sí. se logre dar. Ujú. Sí, así estaba planteado desde un principio y digamos, se ha sido fiel a eso, ¿no? Porque es un, o sea, digamos, desde el público al que se le apunta es muy popular, porque la historia misma es muy popular. Véalo allí, lo acabo de decir, no lo había leído, les juro. Y era ese el enfoque que queremos darle y Exacto. desde De tenemos hecho, ese camino como... claro, de hecho nuestros actores, digamos, son muy populares, digamos que son la apuesta de Beto como director también y desde la construcción del guión mismo son actores naturales, populares, Don Libardo, no todos, entonces eso también hace que el proyecto sea totalmente diferente. Esto Sí, fue como el último capítulo que hicimos de la serie y era como sí, un pequeño manifiesto, ¿no? En donde sí, decíamos pues que justamente lo que queremos es hacer un cine popular, ¿no? exacto. Llevábamos pues a través de este personaje cómo íbamos, qué nos faltaba, no sé qué poníamos nosotros, qué queríamos que pongan los demás, etcétera. Sí, Pero claro, una cosa son los planes y otra lo sí, que va tocando en el momento, ¿no? sí, así es. No teníamos FDC, pero teníamos esto y esto y esto. Exacto. Sí. Qué locura, ¿no? Sí, yo creo que y ese norte todavía no lo hemos perdido, ¿no? Ese tema No, no, yo creo de- que el proyecto se mantiene, por eso yo digo así, que ha sido muy fiel a eso, ¿no? Como a esa concepción misma, porque donde se deje de lado esa, digamos, esa visión, eh, pierde el carácter que tiene el proyecto. Ujú, ujú. Aquí, pues, cualquier noticia que había sobre el robo de los topos, pues Sí, la poníamos, ¿no? Eh,
pues que fue un robo espectacular que de pronto, bueno, Netflix ahora que se está animando a todo eso, Ah, sí, ojalá pues, la puedan hacer la historia real. La nuestra es una historia, eh, una versión bastante, bastante singular, digamos, de lo sí, que fue el robo del total, siglo. total. No, Sí, este personaje, bueno, y a Mario también le sirvió mucho, pues, como para acercarse al personaje, ¿no? Y sí, estar ahí como al tanto pues, listo como para entrar, ¿no? Este fue el casting, digamos, que teníamos para Ese fue para el teaser del 2017 que se hizo, creo que otro casting, o por lo menos el Sardina y la chica, que no estaban todavía como seleccionados, digámoslo así. Y apareció Julián, mira lo que está ahí en la foto. Julián que lo Tenorio. vamos a tener muy pronto por acá, ¿no? Para que conozcan un rato. Claro. Dime. yo ya lo seguía, yo ya no, Ah, bueno, es la otra, ahí en ¿no? 2017 yo Sí, lo seguía, pero ya no estaba vinculada como tal en el proyecto, pero digamos que todo esto que les hemos mostrado, que estamos compartiendo en esta conversación sabrosa y para quienes nos ven, es como para que también estimen el proceso y estimen que esta línea de tiempo y que hemos hecho un trabajo juicioso, miren todas las piezas, casi que pedagógicas, de expectativa, publicitarias, comunicativas, para poder decir de alguna manera que el proyecto está presente, que no se ha dejado de cavar, como decía, ¿se acuerdan eso? De no se ha dejado de cavar el túnel, porque, digamos, el proyecto, de todas maneras, ha cumplido con sus etapas hasta donde no se ha podido en su tiempo, en sus recursos, en su sistema, en su estructura misma. Entonces ya lo que falta ya es poco y entonces se está haciendo ese trabajo y seguramente con todo este tema también de pandemia y todo esto se frenan muchas cosas, se frenan muchos procesos y ha sido el periodo también para todo mundo, yo creo, del reinventarse, que esa sí. palabra también está también de moda, pero que es tan cierta, ¿no? Y sobre todo alrededor del arte, del cine, de la música, la pintura, bueno, en fin, nos hemos tenido que reinventar, hemos tenido como que hacer otras, ¿no? Cosas a la par para que los proyectos sigan nadando, sigan saliendo a flote y no se hundan. Y por supuesto, Topos y Sapos no es uno de esos porque, digamos, ya se tiene clara la ruta y la idea y pues para dónde se proyecta. Entonces, ya falta poco, ya falta poco. Sí, Sí, es que esos cambios también tuvimos que arriesgar, precisamente por eso fue que en el 2018 Así es. se arriesgó a rodar con unos porcentajes o con unos rubros que había, ¿sí? Y el riesgo fue del Claro. equipo técnico y del equipo nuestro, el equipo actoral. Pero todo ese fruto de ese trabajo, ya que ya Ujú. tenemos un primer corte, además que el año pasado estuvimos como finalistas para Pitch, y eso ya da una idea grande, ¿no? Total, entonces yo creo que esa es la muestra del ejercicio también serio de hacer cine quizás en un lugar descentralizado del país, ¿no? Con una visión de una manera diferente de ver las historias, con un lenguaje diferente, con un sistema y un modelo de producción diferente y que yo siento y de manera respetuosa lo digo que a veces eso no lo comprenden en otros escenarios, ¿no? Y que como que ciertos proyectos como que deben tener las mismas características y no, o sea, también debería es eso, como evaluarse que cada proyecto tiene ese sello personal y que dependiendo de la región, de la historia misma, del equipo, de las experiencias, los talentos, pues también eh, se conforma, digamos, o se estructura y se pone a andar la propuesta. Entonces, yo creo que el proyecto de Topos y Sapos tiene eso, que es muy particular, que ha sido incluso numerosísimo en afectos, en actores y en equipo.
Ujú. Y si hay algo que tiene este proyecto es afecto, que tiene empatía y que tiene solidaridad. Y eso es bien importante y eso es una ganancia inmensa a la luz del público, de quienes nos están viendo, del circuito de cine, de los amigos del sector. Entonces también es como que bueno, ahí vamos, o sea, estamos, digamos, trabajando. Y digo estamos porque aún así todavía me siento parte del proyecto. Estoy aquí sentada conversando de lo que fue y quiero mucho el proyecto. Yo lo quiero ver ahí en la pantalla y de primera estaré yo allá seguro, y ese día, antes de eso, cuando yo me entere, les voy a decir, ¿qué necesitan? ¿Qué quieren? Yo me regalo, yo voy. No, Entonces, entonces ahí- es eso, esa es como mi visión y mi resumen también cariñoso de todo esto. no, Es y ejercicio. que no hubiéramos llegado seguramente al rodaje si no hubiéramos tenido todo ese trabajo contigo, con Fabio, con todo ese primer equipo que se formó, porque Claro, el claro. proyecto se rodó ya de estar maduro, ya sí, se iba a pudrir, Eso, literalmente. Entonces, cuando lo eso, se pudre, se eso. cae y se pierde. Y era el momento, ahora o nunca, y pum. Lo hicimos madurar, pues Sí. nosotros, ¿verdad? Así es, así. Sí, 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 sí. Entonces yo creo que el proyecto tiene eso, ¿no? De todo el respeto, todo el cariño, toda la admiración del público, de la gente, del sector, ¿no? De quienes nos han conocido en lo local, regional, nacional e internacional. Entonces, pues yo creo que eso debe ser también el motor no sé, ¿no? Sí, como ese otro empuje para seguir trabajando y terminar lo que hace falta y hacer lo mejor que se puede, como siempre se ha hecho, incluso desde esta estrategia que están trabajando ustedes para poder recordarles a las personas con cariño, miren, estos somos, así hemos trabajado y vamos para acá. Entonces yo creo que también se hace necesario porque las memorias son frágiles. Sí, no, no, eso sí, Ujú. vale la pena tenerlo siempre presente porque son Sí, procesos sí, bien interesantes, ¿no? Los que hemos sí, son acabado. procesos. Y como dicen por allí, las mejores cosas toman su tiempo, así que bueno, Sí. esta es una de esas. Carito, muchas gracias por tu compañía, por Con estar. todo cariño, chicos, no, siempre estoy, saben que cuando quieren además que esto siento que es un espacio tan rico de conversación que seguramente si estuviéramos en lo presencial no lo hubiéramos hecho. Entonces es como la oportunidad sí o no, de poderlos ver, de conversarnos, ¿no? De hacer memoria, de fortalecer el cerebro, que no nos vaya a dar Alzheimer, hablando y ¿no? Contando nuestras historias, entonces, y alrededor de algo que nos apasiona, que es eso, contar historias, ¿no? Más allá de la forma o del formato. Entonces yo creo que aquí estoy, chicos, cuentan con mi cariño, con mi apoyo y mi admiración siempre. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, cuando quieran, ahí estoy. Y el día y cuando vayan a las pantallas, entonces me vuelven a llamar para yo irles a ayudar Muchísimas gracias. Seguro que a te vender la llamaremos. boletería. Seguro que Listo. te llamaremos. Un Bueno, abrazo. vale. Un abrazo Chao. inmenso Gracias. a ustedes.